En el patio de atrás. Hola, bienvenido, acompáñame a conocer una nueva historia, que seguro nos hará pensar si en verdad estamos a salvo. Yo soy el Señor D. Y esto es, En el patio de atrás, comenzamos. Descubrí el giro final, mi voz no había sido imitada, había sido robada. La verdad me golpeó con la fuerza de un rayo, dejándome sin aliento en la oficina en ruinas, el aire pesado con un olor indescriptible, denso y fétido. No, la radio no imitaba, extraía. Succionaba los pensamientos más íntimos de nuestra mente y los transmitía, distorsionados, al exterior. Por eso nadie era el mismo. Por eso parecían vacíos, meras cáscaras sin vida y propósito. Las otras voces que escuchábamos, esos ecos ajenos, no eran una burla. Eran fragmentos del monólogo interno de todos. Proyectados brutalmente al exterior, volviendo para corromperlos, rompiendo cualquier barrera de privacidad mental. Fue un contagio invisible. Un terror silencioso e implacable que se extendía. El símbolo que buscaba, la evidencia, no estaba en ningún objeto. Estaba grabado sutilmente en mi propia piel. Cerca de la nuca, una marca que ahora entendía como posesión, no como un mero descubrimiento. Me había estado buscando a mí mismo en el reflejo de otros, sin saber que la verdadera infección ya vivía en mí, un parásito insidioso. El contagio no era por repetir una frase en voz alta. Ese fue el engaño. Era por escuchar tus propios pensamientos, tus miedos más profundos, tus recuerdos más íntimos, emitidos por ese aparato, distorsionados, volviendo a ti con una frecuencia que te rompía, que te vaciaba desde dentro, sustituyendo tu ser por un cascarón hueco. Intenté gritar. Intenté liberar un último sonido de mi propia esencia. Pero de mi garganta solo escapó un susurro áspero y ajeno. Mi voz ya no era mía. Había sido arrancada brutalmente y despojada. Entonces, de la radio, aquella que había sido mi compañera y mi verdugo, mi propia voz, clara y sin distorsiones. Empezó a narrar mi pensamiento actual, mi desesperación, mi inminente caída. El silencio que siguió fue el peso de mis palabras robadas, un eco permanente que aún resuena en mi mente torturada. El escalofrío del capítulo anterior aún me recorría. Intenté racionalizar la voz de la radio como interferencia, una broma o, simplemente, la fatiga. Pero el símbolo en el escritorio me perturbaba. Caminé hasta la pequeña cocina para hacerme un té y, cuando volví, el mismo símbolo estaba grabado en el asa de mi taza de café. Limpio, perfecto, como si hubiera estado ahí desde siempre, burlándose de mi percepción. Comencé a escuchar fantasmas de susurros distorsionados que parecían venir de los conductos de ventilación. Eran nombres, apenas audibles. Como si alguien intentara llamarme a mí, o a otros. Laura, Pedro, Ana. Nombres de colegas. El olor a humedad ahora tenía un trasfondo metálico, como sangre oxidada o cobre viejo, un dulzor enfermo que me revolvía el estómago. De repente, el radio se encendió solo. La estática se calmó para dar paso a una voz. No era clara, pero el tono era inconfundiblemente grotesco. Repetía una frase que un colega, un tipo llamado Marco, solía usar en broma: ¿ya le echaste crema a tus tacos? Un escalofrío me recorrió. Marco no estaba, nadie lo estaba. Y entonces, mientras mi mente luchaba por procesarlo, vi un pequeño adorno de la oficina de Marco, un búho de cerámica. Tenía el mismo símbolo grabado en la base, un sello infame. La voz de la radio volvió, más clara esta vez, pronunciando una frase que yo acababa de pensar, una reflexión íntima sobre mi propio fracaso. Me quedé inmóvil, mi respiración contenida. El terror se apoderaba de mí. La radio había susurrado mi pensamiento más privado, algo que nadie más sabía. La incredulidad se transformó en un terror helado. Los pasillos del edificio cambiaron, las paredes parecían moverse, las puertas mutaban. Giraba una esquina y me encontraba en un corredor que no existía antes. Una extensión infinita de cubículos idénticos, llevándome a lugares que no estaban en el plano, una pesadilla arquitectónica. El olor a humedad se había vuelto constante,
un velo pesado que cubría cada respiración, cada pensamiento. No era solo un aroma, era una presencia palpable. La radio. Desde algún lugar incierto, volvió a hablar. Susurró una memoria específica, una vergüenza oculta de mi infancia que jamás había compartido con nadie, ni siquiera en voz baja. Sentí el impulso de responderle, de repetir esa frase, de negarla, de gritarle que se detuviera. Mi boca se abrió. Pero algo. Una intuición repentina, un instinto primario me detuvo en el último segundo. Un escalofrío me recorrió al imaginar lo que pudo haber pasado. De repente, una sombra, larga y delgada, se deslizó por el corredor al final de mi visión, imitando la forma de caminar de mi supervisor. El mismo balanceo peculiar de los brazos. Se detuvo un instante, como si me esperara, y luego desapareció. Mi corazón latía desbocado. Con manos temblorosas, me quité el reloj de pulsera. El mismo símbolo, inconfundible, estaba grabado en la parte de atrás de la carátula. Siempre estuvo ahí, una verdad oculta. Solo que yo no lo había visto antes. Los pasillos se cerraban a mi alrededor, una trampa asfixiante. La penumbra se asentó en los pasillos, pero no era la oscuridad habitual de una tarde de oficina. Era una sombra pegajosa, casi sólida, que se aferraba a las esquinas y a las caras de mis colegas, robándoles la luz. Caminaba entre los cubículos, el aire pesado con la ansiedad no dicha, cuando vi a Miguel. Estaba de pie frente a su escritorio, con los hombros encorvados, murmurando frases incoherentes. No hablaba con nadie, solo articulaba sílabas sueltas, como si intentara recordar un idioma olvidado, un rito ancestral. Sus ojos, fijos en la pantalla apagada de su monitor, parecían mirar algo que solo él percibía. Algo distante y terrible, más allá. De repente, un sonido chirriante irrumpió desde el viejo radio de seguridad que siempre estaba encendido en la recepción y cuya señal llegaba distorsionada hasta aquí. No lo olvides, Andrés. Tu nombre es solo un eco, dijo una voz hueca y áspera. Un instante después, Miguel repitió la frase palabra por palabra, con la misma cadencia gutural, la misma distorsión metálica. No era su voz. Era una réplica perfecta, pero vacía, desprovista de alma. El olor. Ese aroma a humedad profunda, a moho de tumba, a tierra revuelta. Ahora flotaba como una niebla visible entre las filas de escritorios. Podía verlo ondular, espeso, casi tangible. Se adhería a la ropa, a la piel, a la garganta, dejándome con un sabor amargo en la boca. No era mi imaginación. Mientras mis ojos seguían el rastro de Miguel. Juraría que las sillas vacías en los cubículos vecinos se giraron ligeramente, como si alguien se hubiera sentado y levantado en el instante preciso en que no las miraba. Pequeños ruidos de papeles deslizarse o de objetos metálicos tintineando venían de todas partes, pero al voltear, todo estaba inmóvil, observándome. La radio volvió a sonar, esta vez con lo que reconocí, para mi horror, como la voz de Elena, otra compañera del departamento de contabilidad. Necesito salir de aquí, se escuchó, pausado, hueco, como un cascarón vacío. Era ella, o lo que quedaba de ella, atrapada en esa transmisión. En mi mente. Formulé una pregunta silenciosa, desesperada, ¿quién eres? Y la radio, un segundo después, con un crujido de estática, susurró, soy lo que has olvidado. Sentí un escalofrío que no era del ambiente helado, sino de una invasión silenciosa. Rápidamente, con un bolígrafo tembloroso, garabateé una nota en un post-it. Pegándola en la pantalla de mi monitor, ¿oyes la radio? ¿Quién habla? Mi propia advertencia, un grito mudo en un mar de silencio y réplicas, esperando ser descubierto. La nota que había dejado en mi escritorio seguía allí, sin respuesta. Nadie la había visto, o nadie podía verla. La humedad se había vuelto un velo opaco sobre la realidad, y cada respiración era una lucha, un esfuerzo por no tragar esa esencia corrosiva que llenaba el ambiente. Volví a la zona de Miguel. Él seguía murmurando, pero esta vez fue diferente. La radio emitió un fragmento de una canción infantil que solíamos tararear, algo trivial de nuestra niñez. Y Miguel, con la mirada perdida y vacía,
la repitió. Sus ojos se nublaron aún más, se tornaron blanquecinos, y su rostro se contorsionó en una mueca vacía. Una especie de vacío se apoderó de él, como si su alma hubiera sido succionada por completo. Se unió a los otros, a esos seres que deambulaban en silencio, replicando gestos sin sentido. El olor a humedad ahora era insoportable. Me ardía en los pulmones, sentía que lo respiraba, que se adhería a mis mucosas. A mi sangre. Era pesado, corrosivo, una esencia que prometía descomposición y me invadía desde dentro. El edificio ya no era el que conocía. Las paredes parecían retorcerse sobre sí mismas. Pasillos que antes conocía de memoria ahora terminaban en muros ciegos o en puertas que daban a otros pasillos idénticos. Creando un laberinto sin fin, una trampa sin escape. Los ángulos de los cubículos eran imposibles, distorsionados, como una pesadilla geométrica. Fue entonces cuando lo comprendí. No era solo el olor, ni los murmullos, ni las voces distorsionadas. Era la repetición. La regla. Ahora tan clara como una cicatriz grabada en mi mente, era esta: no debes repetir en voz alta lo que la radio te dice. Hacerlo es convertirse en uno de ellos. En un eco hueco y sin vida. Intenté advertir a los pocos que aún parecían conscientes. Con gestos frenéticos, señalaba la radio, luego mi boca. Luego a los que ya habían caído. Pero entonces, la radio empezó a transmitir mis pensamientos. No hables. No repitas, susurró mi propia voz desde el aparato, mis advertencias mudas, ahora amplificadas y tergiversadas, convirtiéndose en una trampa. Buscando desesperadamente una salida. Abrí una puerta que nunca antes había visto, oculta tras un falso panel. Era un cuarto pequeño, repleto de objetos. Todos eran idénticos, pequeñas figurillas de metal, pulcras y frías, cada una grabada con el mismo símbolo abstracto, una espiral ascendente que se cortaba abruptamente. Era grotesco. Había cientos. Apiladas como una colección macabra y silenciosa. El silencio se había roto, reemplazado por la cacofonía de mi propia voz distorsionada saliendo del radio, advirtiendo y revelando mis pensamientos. Ya no podía confiar en el silencio, ni en mi propia mente, ahora un campo de batalla. El cuarto de las figurillas me había dejado una sensación de profanación. De que el lugar estaba recolectando algo, almas quizás, atrapándolas. El edificio era un laberinto sin salida. Cada puerta que cruzaba, cada pasillo que recorría, me llevaba de vuelta a un punto de partida, o a una versión ligeramente alterada de un lugar que ya había visto. Era como si el espacio se reconfigurara constantemente, atrapándome en su geometría cambiante. Miré mi reloj de pulsera. Marcaba las 3:17. Un segundo después, sin un parpadeo, saltó a las 5:45. Y luego, volvió a las 3:17. El tiempo se distorsionaba, se reía de mí. De mi desesperación por encontrar una secuencia lógica o sentido. El aire vibraba con el coro de voces. Las transmisiones de la radio, ahora constantes y más fuertes, se mezclaban con los murmullos incoherentes de los afectados. Era una orquesta del sinsentido, un zumbido que se metía bajo la piel, perforando mi cordura. Los que antes fueron mis colegas, mis compañeros de café, ahora deambulaban por los pasillos, replicando rutinas vacías. Un hombre simulaba escribir en un teclado fantasma. Una mujer organizaba papeles inexistentes en un escritorio. Sus miradas, vacías, muertas. Eran el espejo de lo que la radio había hecho con ellos, carcasas de lo que fueron. Me negué a hablar. Cada sonido de mi garganta era un riesgo inaceptable. Me comunicaba con notas que escribía frenéticamente en cualquier papel que encontraba, arrojándolas a los pocos que aún no habían caído. No repitan. La radio miente. Intentaba desesperadamente encontrar una salida, un mapa que no se reconfigurara, que me llevara fuera de este infierno. La radio, con un crujido agudo, emitió una frase. No era una voz ajena, no era la mía distorsionada. Era una frase que solo mi madre me había dicho cuando era niño. Un secreto íntimo, una debilidad que creía enterrada.
Siempre tuviste miedo a la oscuridad, ¿verdad? Sentí mi garganta tensarse, una vibración irresistible, a punto de soltarla. Mis labios se movían, contra mi voluntad, a punto de repetir esas palabras tan personales, de convertirme en un eco más. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.